Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Me presento, soy Campercroft. Yo y mis ojeras les damos la bienvenida. Como sabrán, en el video anterior hablé de los antivirus y ahora, por consecuencia, nos toca hablar de los tipos de virus. Acompáñenme. No sé si les ha pasado, pero hay tantos tipos de virus y nosotros realmente no los conocemos, pero hemos escuchado de ellos. ¿No les ha pasado que digan, no, es que tienes tú un adware? O no, tú tienes un spyware o un ransomware, que eso hablé en el video anterior, es uno de los peores para mí. Estamos hablando también del sistema de hackeo del phishing. Estamos hablando también de lo que son los troyanos, los gusanos. Bueno, para no hacer largo esto, en este video les pienso pues desglosar de manera muy sencilla de qué se trata cada uno de estos virus y cómo te puede afectar a ti. Creo que ya deben estar hartos de que lo mencione, pero si te gusta el contenido, me encantaría y me apoyarías muchísimo si te suscribieras al canal de YouTube. Bueno, y comenzamos con uno de los más conocidos. Estoy seguro que has escuchado hablar de ellos y se llaman los troyanos. Sí, así es, como los antiguos de la historia, los de Troya. Este virus es nombrado a raíz de este evento muy importante que es el del caballo de Troya. No creo que nadie lo sepa en este punto, que no lo sepa más bien. Pues bueno, el caballo con muchos soldados adentro se mete en el castillo, ellos pensando que es un regalo, pensando que es otra cosa, y lo dejan meterse y luego pues atacan en la noche todos completamente borrachos, inadvertidos, indefensos. Y es exactamente lo que hace este virus, los troyanos. Se pegan a algún software o programa que es legal, que es legítimo, que tú ya conoces o tienes confianza, pero lo bajaste de alguna página que tal vez no era como que la más reconocida del mundo. Te doy un ejemplo claro. Descargar antivirus Avast, y te vas a una página la cual es la primera opción porque fue un anuncio y no es la página oficial de Avast, es otra. Descárgate esto y tú le das descargar y como sabes que es Avast, pues le das que sí a todo y ni siquiera te tomas la molestia de leerlo. Bueno, ahí es cuando se aprovechan los troyanos que vienen, digamos, como complementos de otros programas. Pues bueno, se instala casi prácticamente con tu completa autorización, pero sin darte cuenta. Y lo que hacen es, pues prácticamente quedan alojados y pueden ser muchas las cosas que hace. Entre ellas, instalar otros programas. Vamos a decir que es un control remoto que se instala y está listo para activarse. Lo activa la persona que lo creó, el atacante, y puede ir desde instalar otros programas sin que te des cuenta. Es muy drástico controlar tu computadora o tus archivos en algunos casos. Y ahora le toca el turno a los gusanos o worms en inglés, creo. Bueno, estos gusanos, su única intención, porque no son tan fuertes a comparación de los otros virus que les voy a platicar en este video. Estos gusanos, su única intención, o por lo que fueron diseñados, es para proliferar, para multiplicarse, para hacer tantas copias de ellos mismos como se pueda. O sea, que cuando tú elimines uno, probablemente solo elimines uno de 1000 que ya tienes en tu compu. Estos, por lo general, su única intención es proliferar para que más tarde, como los troyanos, pueden instalar software adicional sin tu consentimiento y en algunos casos puedan hasta llenar tu disco duro de archivos basura y con eso alentarte. Eso lo hacen después de haber hecho su cometido, como para obligarte a, no lo sé, a hacer algo más drástico. Y pues no hay mucho más que hablar de esto. Realmente son proliferarse, multiplicarse, infectar a otras computadoras que hayan sido conectadas a esta USB. Se andan pasando muy fácilmente, entonces pues tengan pendiente y tengan en cuenta esto. Y ahora hablaremos de los tan conocidos y tan comunes adwares o adware. Estos adwares, como lo dice su nombre en inglés, ad de publicidad y ware pues en todo lo que tenga que ver con software. Este adware lo que hace es simplemente llenarte de publicidad. ¿Y para qué? ¿Para molestarnos? No. Como todos sabrán, la publicidad no es gratuita, es pagada. Entonces las personas que crean estos adwares pues ganan cada vez que tú les das clic o cada vez que se muestran, ya que pues es tan molesto que tú a veces le das clic para cerrar y no lo cerraste, sino que te redirigió y con eso ellos están ganando por cada clic. Y esto pues tú dirás, ¿un clic cuánto es? Pues bueno, tú no eres la única persona que está infectada, son miles y hasta millones. Vamos a hablar de mucha gente. Ahora, estas ¿cómo vienen? Vienen instalados como juegos gratuitos, así de que, voy a bajar este juego. Y la primera página que te salga, boom, lo descargas y vámonos, que te trae otra cosa que no es el juego. Vienen igual cuando tú vas a instalar algo y te dice, primero tienes que instalar este que es el que te va a servir para descargar lo que tú querías. No es cierto, para nada. Ahora, otra cosa de los adwares es que vienen también en lo que son las barras. Las barras, pues las normales, las que tienes tú, las barras del explorador de internet, que a veces llegamos con alguien y está lleno y cundido de barras. Esto les pasa a las personas que simplemente le dan sí a todo.
y pues no simplemente no tienen el cuidado. Cuídense de estas porque realmente no es que sean muy peligrosas, pero son muy molestas y van a acabar arruinando tu experiencia con la computadora. Ahora ya entramos a ligas mayores. Comenzamos con el phishing, que suena idéntico a ir de pesca. Ahí les pongo la descripción de cómo se escribe. Este es uno igual de los más comunes sin darnos cuenta. ¿No les ha pasado que reciben algún correo de Netflix cuando ustedes no tienen cuenta en Netflix diciéndole que para recuperar su cuenta? O de Apple diciéndoles que van a perder su cuenta. Alguien hizo una compra con su cuenta y tienen que verificarlo y cambiar para que se cancele la cuenta. También en los bancos sucede mucho que, oye, alguien hizo una transacción, da clic a este link, entra con tu usuario y cancélalo. Bueno, pues les tengo noticias. Eso es el phishing. Gente que quiere que pienses que los links o páginas a los cuales vas a entrar son verídicos, son los oficiales, y no lo son. Esas páginas están especialmente creadas para robarte tu información. Si tú escribes voluntariamente tu usuario y contraseña, ellos la van a recibir y van a poder hacer pues todo lo que puedes hacer en tu cuenta. Si esa cuenta tenías agregado tarjetas de crédito o tenías agregado algo comprometedor, ellos van a poder acceder al 100% de eso. Así que ten mucho cuidado con este tipo de fraude, que es el más común. Yo en lo personal recibo hasta unos 15 correos diciendo que mi cuenta de Netflix esto, sí tengo cuenta de Netflix, que mi cuenta de Apple esto también tengo, pero yo sé y identifico perfectamente. Solo vean el remitente, vean quién se los está enviando y van a ver un correo completamente fumado que no tiene nada que ver con Apple, que no tiene nada que ver con Netflix, que no tiene nada que ver con la compañía que se dice pasar o dice creer que es. Y listo, con eso evitarán esta. Realmente es complicado que esto se vaya a meter por sí solo, no. Tú le das permiso, tú caes en eso solito, así que pues es importante que sepamos acerca de este tipo de virus. Seguimos en ligas mayores y ahora le toca al ransomware. El ransomware, para mí es de los más peligrosos y es por el simple hecho de que es casi inevitable. Digo casi porque es un software del atacante que tiene bastante conocimiento. Es un hacker, debe ser un hacker bastante bueno, bastante hábil, que lo que hace se puede presentar por medio de phishing. Ya lo hablé anteriormente. Se puede presentar por medio de un link y tú le des y así entra y se lo regalaste, se lo dejaste en bandeja de plata. Pero normalmente atacan ya sea porque conocen a alguien de la empresa o porque conocen al atacante, y el ransomware lo que hace es exclusivamente bloquearte todos tus documentos, todas tus cuentas, todos tus dispositivos, porque ya está empezando a llegar a lo que son los móviles también. Pero no quiero que se alarmen, es realmente muy extraño. ¿Y por qué? Porque este virus va a atacar directamente a empresas. Lo que buscan es secuestrar tu información, que es justo lo que significa ransomware. Es el secuestro de tu información y lo vas a identificar porque todos tus formatos, inclusive los de música, por ejemplo .mp3, van a tener un .efi, .moaf, no sé qué. Puede ser cualquier tipo de formato con un nombre más tonto que te puedas imaginar, por el hecho de que ellos crean ese formato para que tú no lo puedas abrir de ninguna manera, ni cambiar, ni convertir, ni nada, a menos, porque siempre viene este virus con una nota de rescate, que por lo general te la ponen en tu escritorio, te la envían por correo o algo, y esta nota pues viene diciendo: mira, aquí está mi cuenta de banco, deposítame tanto, transfiéreme tanto, y pues ya te daré cómo puedes solucionar para que puedas recuperar tus archivos. Obviamente esto para las empresas es lo peor del mundo, porque ahí tienen pues todas sus finanzas, todos sus productos, todo lo que sea, dependiendo del giro en el que al que se dediquen. Y pues estos son especialmente peligrosos, así que si tú tienes alguna cuenta empresarial, aunque no seas dueño de la empresa, ten cuidado con los links que abres y a la gente con la que pues le confías la información. Y este virus ahora, el que viene, es el spyware. Como lo dice su nombre, spy, de espía. Y es un virus que a veces ni lo notamos. No se nos alenta la compu, no vemos actividad realmente extraña, a menos que seas técnico o ingeniero y veas algún tipo de proceso extraño en la barra de procesos, en el administrador de tareas. Pero si somos una persona común y corriente que solo nos dedicamos a nuestro trabajo y así, realmente es casi inadvertible. O sea, no lo puedes ver. Tu única función, porque se puede instalar de varias maneras, con el phishing, un USB infectado que te presten, con un montón de cosas, y su único cometido es obtener tu información. No te la va a borrar, tampoco te la va a bloquear, simplemente va a obtenerla. O sea que si yo soy, es un ejemplo muy tonto, pero si yo soy de la Pepsi y quiero saber la fórmula secreta de la Coca, pues envío un correo o le doy un USB a alguien que trabaja ahí, y cuando lo conecte, se instala este spyware, y lo que va a hacer es que la información de esa compu a la cual se le pegó, o si está en red peor, porque puede conectarse
conectarse con las computadoras en red y obtener toda la información de ahí, bueno, pues yo puedo obtener y tener acceso a ellas, copiarlas, pegarlas, modificarlas o simplemente copiarlas para mí y que yo las tenga y así ya sepa todo. Entonces esto es un espionaje informático simplemente. Entonces si tú eres una persona común es raro que te toque ese tipo de virus, pero sí te puede tocar porque pues se instalan en USB y en varios tipos de dispositivos y tú si no tienes cuidado de conectar cosas en tu compu pues puede pasar. Evitémoslo. Pues eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, déjenlo en los comentarios, denle su like, suscríbanse, me apoyarían muchísimo. Si les gusta este tipo de contenido, voy a crear más con este apoyo. Y pues realmente nada, les deseo un excelente fin de semana, si es que es fin de semana, y los dejo con la música de fondo.